buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, mitad del mundo. Y agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Y que la palabra siga corriendo y sea glorificada. Hoy vamos a hablar nuevamente de una iglesia que temía a Dios y los resultados son muy diferentes a los que vemos hoy en las iglesias. Así que esto es muy importante y poder uno entender, porque la pregunta que me hago es ¿cómo es que crecían estas iglesias? Una iglesia que comienza con unos 3,000 miembros. Enseguida otros 4,000 y eran miles que se iban añadiendo y esto era impresionante el crecimiento. A veces digo es que era la única y la mejor. Hoy tenemos un montón de iglesias que yo digo hay más iglesias que panaderías por acá. En cada esquina se encuentra una, así que es otra cosa, y uno habla una cosa, el otro habla otro, y él habla otra cosa, y hicimos fue una fanesca tremenda. Cuando yo hablo de fanesca lo entienden aquí los ecuatorianos, porque aquí hay un plato llamado fanesca que se hace en Semana Santa, y según lo que he oído, es que se compone de 12 tipos de granos, pescado y todo. Es un plato increíble. Así que le echan de todo, y así estamos nosotros con la palabra, de todo. Hablamos, uno dice una cosa, el otro otra, y la gente está bien confiada en lo que oye, y en todas partes está muy bien. Se siente muy bien porque le tratan bien. Un hermano dijo a otro, si está aburrido acá puede irse y a ver cómo se siente usted en otra iglesia. Y yo pensaba entre mí, no es cómo se siente, sino a ver qué oye. Pero si no tienen conocimiento, da lo mismo. Van es donde lo traten bien, ahí está bien, la gente es así, pero no interesa lo que se hable. Así que muchos hemos pasado por ahí hasta que cogimos las Sagradas Escrituras, y esta es la clave. Aquí empezamos a echar para atrás muchas cosas que traíamos o nos enseñaron y dijimos, esto no está de acuerdo con la palabra de Dios, y va saliendo, pero uno mismo la coge como una cernidera para que vaya cayendo lo que no tenemos que hablar ni nada de eso. Entonces, las iglesias hoy, cada uno hace lo que puede, como me dijo alguien de una congregación. Todos leemos la Biblia y cada uno hace lo que mejor le parezca. Pero las cosas tenemos que ver qué es lo que dice Dios. Así que vamos a ver una iglesia, la iglesia que temía a Dios, andaba en el temor de Dios. Y esto lo hemos venido hablando de que es la clave para bendiciones, no solamente personales, sino también congregacionales y todo. Pero si es una iglesia que anda es en la carne, anda en pecado, le da lo mismo pecar que no pecar, y todo caer que quedar colgando la misma cosa, es muy difícil. Y con razón las iglesias no crecen como crecían acá, una porque no se predica y otra porque el pecado ha detenido la obra, porque esto es un cáncer para las congregaciones también. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente estamos aquí. Qué bendición tremenda, Señor, que todavía podemos hablar, caminar, oír, ver, trabajar, servirle en algo. Todavía somos un poco útiles aquí en esta tierra. Y quizás por eso nos tiene todavía, porque cuando ya no nos necesite, que hayamos cumplido el ciclo que nos ha mandado usted, nos llevará. Pero seguimos, porque todavía nos falta mucho, estamos en la línea de partida, no hemos empezado ni la carrera, Señor. No podemos decir lo que dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos falta mucho, Señor, y seguimos en ese plan y esperando que la palabra suya corra y sea glorificada y no blasfemada, Señor. Son las dos opciones que tenemos.
Entonces, muchas gracias por habernos dejado todo dicho y hecho aquí en las Sagradas Escrituras, y pidiendo que el Espíritu Santo que hizo morar en nosotros por medio de la fe en Cristo y sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 vemos que aparece el apóstol San Pedro, pero otro hombre completamente transformado por el poder de Dios, completamente controlado por el Espíritu Santo. Y esta es la clave, porque aquí yo no veo a Pedro, sino al Espíritu Santo hablando a través de él. Así como los espíritus malos, los demonios, tomaban a una persona y ellos hablaban, cogían la cuerda bucal, lo que sea, y ellos hablaban a través de esa persona. Aquí el Espíritu Santo tomó a estos hombres y hizo una obra extraordinaria con ellos. Porque este es otro Pedro, al que vemos acá, muy diferente al que vimos cuando andaba con Jesucristo antes de la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor. Así que fue un hombre completamente transformado y controlado por el poder de Dios. Él predica un mensaje tremendo, predicando el Evangelio, y el Espíritu Santo era el que convencía, porque dice, vamos a ver el capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo. Y aquí vemos al Espíritu Santo de una forma extraordinaria. Me gusta mucho este libro. Aunque se dice es un libro de transición donde se está pasando de la ley a la gracia y de las obras a la fe, y no es un libro como para coger y formar una doctrina de acá. Bueno, le enseñan a uno, pero si este libro es inspirado por Dios, va para adelante. Porque lo escribió, Dios utilizó a Lucas, este discípulo del Señor, más de Pablo. Y me gusta lo que dice la palabra, investigó diligentemente, es un investigador, así que él es el que habla mucho más del Espíritu Santo que cualquier otro. Así que estamos bien ahí. Entonces, predica tremendo mensaje, el Espíritu Santo convence y dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos al versículo 41 del capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia que comienza con 3,000 personas, en el capítulo 4 ya hay como 7,000 y siguen miles y miles y miles agregándose a esta iglesia, añadiéndose. Así que los que creyeron en la palabra que predicó el apóstol Pedro se bautizaron. No hay cursos, no hay nada. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y lo que hacían en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire los pastores que tenían, los maestros que tenían para enseñarles a estos 3,000. Qué privilegio tremendo el que ellos tuvieron. Los mejores maestros los tuvieron ellos. Y era la única iglesia. Así que, y la mejor, poderosa, respetable de todo. Era increíble lo que se vivía acá. Eso fue la mejor época de la iglesia, y yo digo, si uno quiere empezar de nuevo, debería venir acá y empezar con esto. Y la gente que se había bautizado perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de ellos.
Hoy se bautizan muchos y no vuelven hasta luego, y no, afortunadamente la salvación es por gracia, pero el crecimiento y todo es imposible si no es a través de la palabra. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las cosas que yo veo en este libro es la oración. Es clave en este libro. La oración, eso era algo sagrado para ellos, orando, y todo en oración. Así que partían el pan, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Nadie decía, bueno, vamos a leer más adelante. Partían el pan, las oraciones, quizás celebraban la cena y todo esto, y era una familia hermosa lo que se vivía ahí. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente andaba con temor viendo las señales y maravillas que hacían ahí. En otras palabras, ellos podrían decir, Dios está en medio de nosotros. Caminemos con cuidado. Y yo creo que viendo todas las cosas que sucedían en esas congregaciones, ellos dirían, apliquemos lo que dijo Salomón en Eclesiastés, que cuando vayamos a la casa de Dios sea más para oír que para hablar, porque aquí cualquier cosa se sabía. Aquí no había hipocresía, porque cualquier cosa salía a la luz. Era impresionante, así que sobrevino temor a toda persona. Y ellos dirían, tomemos en serio lo que aquí se enseña, porque aquí está el Señor y lo que están predicando es la palabra del Señor. Y cuando se predica la palabra del Señor, suceden estas cosas. Es serio lo que dice Dios. Dios no es chiste ni es broma y que tiene buen sentido del humor y un poco de cosas. Olvídese. Eso hemos aprendido y así andamos y hablamos, y por eso tal vez las iglesias son tan desnutridas y todo. Y hablo por mí. Así que había temor viendo las señales. ¿Cuándo ve uno esto? Y si hubiera una iglesia que hiciera señales y prodigios, pero que Dios estuviera ahí, el Espíritu Santo. A ver si podemos irnos para allá y a ver si seguimos haciendo las mismas cosas. Las cosas tendrían que cambiar si nosotros entendiéramos el poder de Dios, las maravillas y señales que Él hace. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era otra de las características. Así que esta era una iglesia poderosa. Y los que creyeron, los 3,000 estaban juntos, siguieron juntos, pero hoy las cosas son muy distintas. Hay familias, va un domingo, 15 días aparece después, un mes aparece y quieren crecer espiritualmente. Es una indolencia tremenda lo que hay en el cristianismo ahora. Por lo menos yo hablo eso por mí, porque veo otras tremendas, pero no sé cuál será el anzuelo que atrae. Así que tenían en común todas las cosas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Nosotros nos congregamos una vez a la semana. Cada domingo, el sitio donde estamos. Es poco, pero puede ser suficiente, porque ¿para qué? Si media hora de prédica en una semana que reciben allá, aparte de estos videos, y esto no lo ven todos, y ese poquito no se aplica. Entonces digo, ¿para qué estar todos los días? Si va a ser pérdida de tiempo echándole perlas a los cerdos muchas veces. Pero aquí cada día estaban en el templo estudiando la palabra de Dios y partiendo el pan en las casas. Comían, eran una familia.
nadie decía ser suyo nada, todo era para compartir, cualquier necesidad la suplían. Pero esto también es un problema en las congregaciones, que hay gente que está pida y pida y pida y se acostumbran a eso. A veces uno trata de reunir cosas para enviar a las misiones que están en otras cosas, pero van desapareciendo porque desaparecen. Hay otros que vienen, que yo, que tal, cual. Pero bueno, aquí esa era la moda. Tenían todas las cosas en común y se congregaban todos los días, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo pensaba, si uno vende lo que tiene y la lleva a la congregación y todos los miembros venden y traen, ¿quién va a administrar toda esa plata? Aquí dejaban eso a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran. Eran honestos y honrados. Ahí no es como ahora, usted le afloja y se desapareció la plata. Y se nos llenaría el templo. Pero una vez que se acabó la plata, se acabó la repartición, volvemos a lo mismo. Ya la gente desaparece porque aquí se viene por la plata. Y esto trajo problemas también a esta iglesia, porque el dinero siempre trae problemas. Así que vendían sus propiedades, traían eso, aquí tenemos estos $10,000, $50,000 y repartían a cada uno según su necesidad, pero ellos seguían allí. Todos seguían juntos. Y cuando la plata se acabó, seguían juntos y otras congregaciones ayudaban a estas, pero ellos habían aportado todo. Es que ellos, por ejemplo, si vendían todas las cosas, decían, bueno, aquí está, todo lo vendimos y aquí está el dinero. Pero estoy yo, está mi esposa y están los hijos. Se daban con todo. Así que ahí tenían que mantenerles también y ayudarles, porque en el capítulo 6 ya se habla de problemas por la comida, la repartición, que no se estaba haciendo las cosas bien, unos se quejaban y esto. Y comenzaron los problemas. Pero si estaban ahí, comían y pedían, era porque ya habían aportado todo lo que tenían. Esto es otra cosa lo que se vivía allí. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pero perseverando unánimes cada día en el templo, juntos. No es que aparece cada 15 días, cada mes, cada 2 meses aparecen y desaparecen y hacían como luz fugaz, estrellas fugaces. Entonces compartían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y perseverando unánimes, todos de acuerdo. Todos creyendo la misma cosa, con un mismo sentir y un mismo propósito, y todos ahí. No hay división cuando estamos unánimes. Era impresionante todo lo que se ve acá. En el versículo 47 dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto es impresionante, que todo el pueblo esté a favor de ellos y se admiraban y los admiraban, porque eran hombres tremendos los que estaban ahí en esa congregación. Así que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Padre escoge, según lo que dice en el capítulo 1 de Efesios, creo que el versículo 4, el Padre nos escogió. El Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Todo eso lo habla ahí en el mismo capítulo, pero acá el Padre escogió. El Espíritu Santo convenció a estos 3,000 y Cristo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero es que en un ambiente de esos es propicio para mandar allá. Dice, aquí se está hablando la palabra de Dios. Aquí no hay negocio, a pesar de que se mueve dinero,
no hay corrupción, no hay problemas. Todos están bien y están juntos y siguen unánimes, están todos de acuerdo y todas las cosas las tienen en común, comparten todas las cosas, comen su desayuno, su pan entre todos, con sencillez y alegría de corazón. Lo poco o mucho que tenían y todo. Por eso es que a veces dice Pablo que se recogen ofrendas para enviar a otras congregaciones. Pero es que ellos lo dieron todo. Unos es que aparecen así, pero esto dieron todo y después la iglesia empobreció y fue esparcida por todas partes y cada uno por un lado y por otro y se fueron congregando por allá donde podían y predicando el evangelio todos. Los que fueron esparcidos, dice la palabra, que iban predicando la palabra de Dios por todas partes. Así que dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dice en el capítulo 5, versículo 42, en el capítulo 5, versículo 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lleno Jerusalén de la palabra. Y los que fueron esparcidos iban predicando la palabra por todas partes. Es decir, fue un tiempo en que la iglesia se preparó, recibió bastante palabra y estaba lista para ella también empezar a dar. Dice en el capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En medio de gran persecución, pero ellos seguían predicando la palabra de Dios. Es impresionante todo lo que se hacía aquí. Y el temor de Dios en cada persona. Entonces son cosas que hoy no las tenemos por acá. Y dice, por ejemplo, vamos a ver por acá. En el capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la obra del Espíritu Santo, convenciendo. Por eso Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo. Porque tal vez le diría, si ustedes se van sin el Espíritu Santo, ustedes no convencerán a nadie. Él será el que convence, dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo. Toda esta es la obra del Espíritu Santo. Así que... y crecía la palabra del Señor. Era palabra de Dios lo que se predicaba. Y esto iba acompañado de señales y milagros y prodigios del Señor para confirmar la palabra, según lo que dice en Marcos capítulo 16, los dos últimos versículos 19 y 20. El Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que les seguían. Dios estaba aquí ayudando también con estas señales, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Y Dios también ayudándoles con señales y prodigios a todo lo que, y repartimiento del Espíritu Santo, que eso lo vemos aquí en el capítulo 2. Dios se movía en una forma extraordinaria porque el ambiente era propicio, pero hoy en medio de divisiones, carnalidades y todo como está la iglesia, es bien complicado que podamos nosotros ver cosas extraordinarias. Dice en el capítulo 12, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces era extraordinario, pero era la palabra del Señor lo que se predicaba. Era exactamente lo que dice la Escritura. No creo que le metían mano a la palabra como se le mete hoy y todo esto. Era la palabra, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
aquí en el mismo capítulo 13, versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que esto es como apagar un incendio. Tratan de apagar y las chispas volaron y se hizo un incendio más grande. Donde caía una chispa de esas había una llama. Así que el tiempo que estuvo la iglesia congregada ahí, que no salía, porque dice el Señor: me serán testigos, dicen en Hechos capítulo 1 versículo 8, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron en Jerusalén y Dios utilizó a Saulo de Tarso para la persecución y salieron, pero por donde quiera que iban predicando la palabra. Es decir, hubo un buen discipulado en esa congregación y salieron preparados todos. Era una iglesia poderosa, una iglesia que se respetaba. En el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No la palabra de Pedro, de Pablo, de Esteban, de nada. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Impresionante. Pero toda esta bendición tan tremenda y estos crecimientos, ¿por qué serían? Mire lo que dice la palabra, y creo que este es el versículo clave para todo lo que hemos hablado. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. No en el amor del Señor como estamos hoy. Bueno, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos conoce, Dios sabe. Y hemos aprendido eso, y la iglesia se ha convertido como un salón de belleza, en lugar de ser un taller donde se restaura y de todo, donde nos arreglamos unos a otros, nos pintamos las uñas, nos maquillamos y todos nos decimos cosas bonitas y mantenemos ahí entretenidos y súper bien están. Pero aquí no andaban en el amor del Señor, sino en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es que si el temor de Dios no está en la congregación, ahí no hay bendición. Ahí no puede haber bendición, porque si yo no le temo a Dios, yo no le voy a obedecer ni voy a tomar en serio nada de lo que se está predicando ahí. Nos hemos acostumbrado a oír o nos reunimos vamos a la iglesia porque es domingo, pero no sé cuál es el propósito. Pero si se predica algo de la palabra, uno debería tomar en serio eso y Dios bendeciría las congregaciones. Pero mire, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y esto es lo que trae bendición, el temor al Señor, guardando sus mandamientos, tomando en serio lo que Él dice. Y creceríamos, pero iglesias saludables, sanas, con buena doctrina. Pero hoy está complicada la situación. Pero tenemos que volver a los principios. Bueno, se nos fue el tiempo, nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene con mi familia, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar.
y pedimos y bendecimos a la nación de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.